el temor al cielo, al pecado. Y ese es el Otzar, esa es la bodega en donde nosotros vamos a introducir toda nuestra cosecha. Cuanto mejor sea esa bodega, más amplia, más grande, de mejor calidad, mejor se va a poder mantener y sostener la cosecha, el estudio de la Torah. Y con este tema continúa el Rav. Y por eso la verdad es de que este es el verdadero camino, que en él o a él lo eligió Hashem, bendito sea su nombre. Cada vez que la persona se prepara para estudiar Torah, para estudiar el Talmud, la Halajá, el comportamiento práctico de cómo actuar en las mitzvot, le corresponde a él a sentarse antes de empezar, el kol panim zman muat, aunque sea un tiempo corto, beirat Hashem teorah betaharat elev, o sea, que haga una especie de momento de introspección en el tema del temor a Hashem, con pureza y con pureza del corazón. Leitvadot al chatato memukadeliva, afilo hacer una especie de teshuvah, con corazón profundo, que analice su situación, su comportamiento, que deshete Torah tok doshao teorah, para que cuando luego comience a estudiar Torah, su estudio sea con santidad y con pureza. O sea, antes de entrar en el mar del Talmud y de la Halajá, primero hay que hacerse un buen baño. Hay que ir a la mikve. Todo lo importante de manera de que, según la halajá, antes de ir a la mikve, la persona tiene que primero lavarse bien. ¿Conocen ese tema? Sí. Sí. O sea, según la halajá, parece que, bueno, no sé si es una mujer que tiene que ir a la tevilá o un converso que tiene que ir a la tevilá, no sé, cualquier persona que tiene alguna necesidad de ir a la tevilá, no es de que él llega a la tevilá, se saca la ropa y se mete en la tevilá. No es así. Hay que hacer una limpieza exhaustiva en todas las partes del cuerpo. La mujer personal tiene que hacer todo un proceso especial de su lavado de pelos que no estén enredados, etc. ¿Saben? Lama, ¿por qué? Porque para que la tevilá sea válida, toda el agua de la tevilá tiene que llegar a todas las partes del cuerpo sin interrupciones. En el momento que hay alguna suciedad, tierra, suciedad, grasa, pintura, algo pegado, alguna cosa, entonces algún pelo enredado a donde no puede llegar el agua. Y en la halajá dice que afilo lugares donde en realidad no hace falta que llegue el agua, por ejemplo, la persona no tiene que abrir la boca cuando entra en tevilá, no tiene que abrir los ojos, puede entrar con los ojos cerrados, la boca cerrada, pero el lugar tiene que estar limpio de tal manera que si entraría el agua no habría interrupción. Entonces, por eso todos los lugares ocultos del cuerpo también tienen que estar bien limpios, bien aseados. ¿Por qué? Porque el agua de la tevilá tiene que básicamente conectarse con todo el cuerpo sin interrupción y que no haya nada que interrumpa. En fin. Podríamos decir que simbólicamente, para poder
introducirse dentro de la tevilá de la Torá, ¿sí? Dentro del estudio de la Torá. Para que toda la Torá penetre en nosotros, primero hay que limpiarse bien, hay que hacer teshuvá, hay que corregirse para poder entrar bien limpios y bien puros dentro del estudio de la Torá. Esa es la Yirat Shamayim. La Yirat Shamayim es la limpieza de nuestras acciones, de nuestros comportamientos, la teshuvá. Y en ese momento la persona tiene que poner kavaná de apegarse con su estudio Belimud Bo, cuando estudia ese tema de Yirat Hashem, de apegarse a la Torah, y en Akadosh Baruj Hu, Bo be Akadosh Baruj Hu, Ainu Litabek, Bechol Kochotav Lidvar Hashem Zo Alajá, o sea, apegarse con toda su fuerza en la palabra de Hashem. ¿Qué es la palabra de Hashem? La Alajá. ¿Por qué es la Alajá? Porque la Alajá es lo que Hashem quiere que hagamos. Esa es la Alajá. Cuando yo hago una mitzvah, cuando yo cumplo una Alajá, hago la tefilá como corresponde, como kashrut como corresponde, hago brajot como corresponde, cuido Shabbat como corresponde, estoy cumpliendo la Alajá, estoy cumpliendo la mitzvah. Eso es lo que Hashem quiere. Esa es la palabra de Hashem. Y de esa forma la persona está mamash apegado a Hashem. ¿Por qué? Porque cuando yo hago la voluntad de Hashem, básicamente me estoy apegando a Él directamente. ¿Por qué? Porque Él y su voluntad son una sola cosa. Tenemos que entender. En todas las criaturas hay divisiones. Yo soy yo, mis actos son mis actos, mis pensamientos son mis pensamientos, mis deseos son mis deseos, mis cualidades son mis cualidades. Cada cosa es un componente de quién eres tú. Pero en Akadosh Baruj Hu no hay esas divisiones. Akadosh Baruj Hu no es Él más lo que piensa, más lo que desea, más. No hay más. Hashem es una unidad absoluta. Kabubán, estamos diciendo algo que nosotros como personas no podemos entender, pero si hablamos de la unicidad divina, ¿sabes? Así como nosotros no podemos entender qué significa que Hashem es pasado, presente y futuro. Nosotros entendemos qué fue lo que sucedió en el pasado, entendemos qué es lo que puede suceder en el futuro y entendemos también lo que puede ser el presente. Aunque el presente es algo muy interesante porque cada vez que hago del presente ya no es presente. ¿No? Ahora es presente, no, ya es pasado. Entonces, Hashem no está limitado en el tiempo. ¿Por qué? Porque lo ha creado. El tiempo es una creación de Él. Y el espacio es una creación de Él. Entonces, para Él los tiempos son una sola cosa. No hay divisiones. Y también todo lo que sucede en Él y todo lo que viene de Él es una unidad absoluta. Cuando yo pienso algo, es una cosa. Cuando yo siento algo, es otra cosa. Cuando yo hago algo, es otra cosa. Cuando yo hablo, es otra cosa. Cuando yo escucho, es otra cosa. Cuando yo observo, es otra cosa. Cada cosa es otra cosa. En la misma persona. En Akadosh Baruj Hu, Él, su pensamiento, su voluntad, su deseo, todo es una unidad absoluta. El momento que yo hago la voluntad de Hashem, estoy con Hashem. No estoy con la voluntad de Hashem, estoy con Hashem, porque Él y su voluntad son una sola cosa. ¿Se entendió o no se entendió? Sí.
Yo no lo entendí, pero si ustedes lo entendieron, qué bien. Nosotros hemos entendido lo que usted lo has dicho, no que es la unidad. Entendimos lo que no es posible entender. Sí. Dicen, ¿cuál es la diferencia entre el sabio y el tonto? La diferencia es de que el sabio entiende que no entiende. Y el tonto piensa que entiende. Entonces la persona tiene que, antes de empezar a estudiar la halajá, el Talmud, toda la parte analítica, práctica, de cómo ser yudí, de cómo actuar en la vida, en todos los niveles, primeramente la persona tiene que abrir la bodega de la Irat Hashem y reconocer sus errores para, por supuesto, tratar de corregirlos, cambiar, para que su estudio de Torah sea el más elevado posible y que cuando estudiemos Torah logremos apegarnos en la Torah, en Akadosh Baruj Hu, en la voluntad de Hashem, apegarnos en toda nuestra existencia, en todas nuestras fuerzas, en la halajá, y en ese momento estamos apegados a él, mamash kivachol kivit baraj beretzono echad, como ya dijimos, como dice el Zohar, de que él y su voluntad es una, de kol din balajá mi Torah kdosha uretzono itbaraj. Cada halajá, cada ley de la Torah es la voluntad de Hashem. Cuando yo hago en la mañana tefilá, cuando yo hago una braja antes de comer, cuando yo digo Birkat Hamazon, cuando yo me pongo tefilín, cuando yo hago kiddush en Shabbat, hago una seudá, escucho el shofar en Rosh Hashanah, como matzah en Pesach, ¿qué estoy haciendo? Estoy cumpliendo con la halajá, con la mitzvah. ¿Y eso qué significa en el fondo? Que estoy haciendo la voluntad de Hashem, porque eso es lo que Hashem quiere de mí. Entonces hacer lo que Hashem ordena hacer significa hacer lo que Hashem quiere que yo haga. Y hacer lo que Hashem quiere que haga es cumplir con su voluntad, con su razón. ¿Y por qué es esa su voluntad? Porque eso es lo que él decretó. Porque el halajá es así, no es al revés, es diferente. Eso es lo que Hashem quiere. Hashem decidió que así funciona. Es lo mejor para nosotros. No sé si es lo mejor para nosotros, pero aparentemente es así. No creo que sea. Yo no hago las cosas porque es mejor o no es mejor para mí. Yo hago las cosas porque esa es su voluntad, porque eso es lo que él desea. Pero no creo que quiera que hagamos cosas malas tampoco. Metsuyan. Cuando el padre le ordena a su hijo que haga la cama, yo no sé si eso es bueno para el hijo. El padre quiere que su hijo Por eso. haga lo que él dijo. Ascaniré que la habitación se vea ordenada es algo bueno. Pero nosotros Caniré. La Torah dice que las mitzvot son para nuestro bien. Le toblan. Mejor. ¿Verdad? Bueno, ¿verdad que las mitzvot no hacen daño? O sea, no vas a salir perjudicado de hacer mitzvot. La pregunta es, ¿por qué haces la mitzvah? ¿Por eso? ¿Para no salir perjudicado o para salir beneficiado? ¿Ese es el motivo de lo que tú haces en la vida? Respuesta, no. Entonces, ¿por qué lo haces? Porque eso es lo que él quiere. Porque esa es su voluntad. Y yo estoy aquí para hacer su voluntad.
que eso al final como consecuencia va a ser beneficioso para mí, Baruch Hashem, qué bien que todo lo que hago es para mi beneficio. ¿Sí? Afilo que yo en ciertos casos podría pensar de que no. Bueno, ahora ya me dice que yo de tzedakah, pero eso me está quitando dinero de mi bolsillo. Entonces, ¿es para mi beneficio? Dicen Jajamim, sí, es también para tu beneficio. Azulay no es para el beneficio material, es para el beneficio espiritual. ¿Qué es beneficio? ¿Sí? Y dicen Jajamim, no, ¿sabes qué? Vas a darse de acá y la vas a recibir de vuelta con interés. Entonces, estás beneficiándote también espiritualmente y también materialmente. Afilo que ahora aparentemente estás perdiendo, pero luego vas a ganar. Tzedakah salva de la muerte. Najón, vas a cuidar Shabbat. Wow, cuántos gastos. Gastar esto y gastar más comida, y carne, y pollo, y pescado, y vino, y jalot. Es muy caro. Muy caro preparar las fiestas judías. Ahora Pesaj, hay que comprar matzah, hay que comprar... ¿Seder? ¿Najón? ¿Najón? Pero por eso, al fin y al cabo, uno lo que al principio no le gusta o no quiere o le incomoda, al fin y al cabo lo termina como aceptando, lo termina haciendo como un imán. Pero otra vez, no es de que yo lo termino aceptando. No es de que yo termino aceptando. Yo tengo que hacer las cosas porque esa es mi obligación, esa es mi función, es mi responsabilidad. ¿Seder? Es mejor, a veces uno hace las cosas con más ganas o menos ganas. Aval, lo más importante es saber que todo lo que nosotros hacemos en el cumplimiento de la halajá es Retzon Hashem, es la voluntad de Hashem. Eso es lo que Hashem quiere de ti, eso es lo que Hashem quiere de nosotros. Y lo meshané, y no importa qué halajá sea halajá de tefilá o de kashrut o de shabbat o de las fiestas o de leyes de préstamos o de robos o de daños o lo meshané. El momento que yo cumplo la halajá, entonces eso es, en otras palabras, traducir, hago lo que Hashem desea de mí. ¿Sí? Eso es Retzon Hashem. Y las mitzvot, o sea, no hacen daño a uno, No. pero tampoco... Pasuk, versículo. Shomer mitzvah, el que cuida la mitzvah, lo yeda davarra, no sabrá nada malo. No hay daños de mitzvot. Ni para uno, ni para los Para demás. nadie, ¿verdad? Para nadie. Te lo digo porque... De mitzvot nunca hay consecuencias negativas. A veces una persona puede pensar, bueno, a simple vista aquí me sucedió algo que no es bueno. ¿Sabes? Entonces, ulay a corto plazo, eso es lo que te parece. Pero, ¿cómo van? Aquí no estamos hablando de plazos o de... Estamos hablando del punto final. La mitzvah siempre va a ser algo que no nos perjudica, sino todo lo contrario. La mitzvah es como una luz, es como una vela, es como energía positiva. ¿Qué? Entonces uno puede pensar, bueno, en el momento que yo tengo que darle una moneda a un pobre, como ya dijimos, estoy mermando en mis bienes materiales, estoy perdiendo aparentemente dinero, porque estoy haciendo gesed o estoy haciendo tzedakah. Entonces todo eso es apariencia. La misma es lo que nos da vida, es como el oxígeno para nuestra vida, buscar eso naturalmente, porque es algo que debemos de hacer, Ajá. inherente a nosotros. Ajá. Lo que pasa es que a veces hay personas que les cuesta respirar. Ya. A los enfermos realmente, ¿Eh? los Ajá, enfermos que ajá. necesitan Ajá. artificialmente Ajá. respirar. Por eso David Amelech dijo, cuando hizo Tshuva decía, Arrofé lejol tajaluaije, el que cura todas mis enfermedades. ¿Cómo vas a estar se estaba refiriendo a sus pecados, no a sus enfermedades? Ajá. Pero a veces se hacen cosas buenas para uno, pero son malas para el resto. O sea, lo decía por eso. Pueden afectar de una manera negativa a otros y uno no se da cuenta. Puede ser. Pero
Puede ser. Por eso lo he preguntado. Pero la persona No solo para uno, sino para todo. El orbe está bien. por ejemplo, שמע, מה נשמע? היית מאוד חסר לנו משחק כדורגל אתמול. שיקיטונים. אבל הם לא רצו אף אחד לא רצה לשחק, מה אני אעשה? לא, אתם צריכים כמה רבנים. ב-10:15 הרב שמואל אליהו, מי שזה רלוונטי, מעברית, אז בסדר. 10:15 למטה. עכשיו, אנחנו מעדיפים לעשות את הניקיון בבוקר מחר, לא בצהריים, זה בסדר? כאילו, זה בלאגן, כי זה ישפוך מים והכל בלאגן, אי אפשר לחלק כל כך את ה... אנחנו רק פה, כאילו, אנחנו... לא, כולם מנקים בכל ה... לא, תמיד אנחנו, המחלקה לדוברי ספרדית, טיפלה בקומה הזאת? בקומה הזאת, כן. לא התפרסנו במקומות אחרים. זה היה התפקיד שלנו. מה יותר משתלם לי? אה? מה יותר משתלם? תעשה גם וגם, מה אתה חושב? הוא לומד פה אז הוא מנקה פה, אבל במחלקה הישראלית אז הוא מנקה איתם אחרי זה. בסדר, שינקה פעמיים. בסדר. אם לא, באיזה שעה מתחילים? כי אחרי הצהריים אחר כך יש, אתה יודע, כאלה שהולכים. אוקיי, אז אתם תסגרו את הקומה הזאת בעצם. טוב, אני לא מטפל איך אומרים? בזה של הילדים, בערוץ, לא. הערוץ זה שלהם. כן. אבל שלושת הכיתות, כן, גם הצרפתים גם מטפלים בכיתה שלהם, אבל אנחנו מטפלים לא, בזה אי וזה. אפשר לפתוח ולסגור פה עם מרחק מים ולכלוך חן, אני אומר, זה הבלאגן. אם בעצם אתה אומר, הקומה פה אנחנו עושים, שופכים מים, אחרי אנחנו גורפים, לוקחים את הכל בלאגן, אז אתה אומר פעם אחת פתח כן, לא, אבל אנחנו זה לא יורד למטה, אנחנו מטפלים פה, בקומה, זהו. כאילו, למה זה משפיע למטה? ומה עם החבר'ה של הפנימיה, הם לא עזרו לנו אחרי זה בכל המסדרונות של הפנימיה, כל הדברים כאלה, הם לא עזרו בצהריים. טוב, אני אדבר, אבל אני אומר לך מה שאנחנו עשינו כל השנים. כל השנים אנחנו טיפלנו בקומה הזאת. זה היה התפקיד שלנו. אנחנו לא טיפלנו. אתם מחלקה מאוד גדולה, אתם מחלקה גדולה, אבל רוב החבר'ה שלכם בעצם לא הפנימיה. נכון, בגלל זה. לא, החבר'ה, זה הגיוני שאתם עושים פה, אבל החבר'ה של הפנימיה, השאלה מה קורה עם ה... הבעיה שבגלל זה, האנשים האלה שהם לא בפנימיה, אז הרבה פעמים אחרי הצהריים הם כבר לא נמצאים. לכן אנחנו תמיד עשינו את זה בבוקר. טוב, בסדר, נראה. בסדר, בעזרת השם. תודה. Yo tenía una pregunta. ¿El hombre puede llegar, estudiando en su nivel de vida, entender la voluntad de Hashem? ¿Qué estamos haciendo aquí? Estamos tentando ahora. Estamos en el... Hemos aprendido No sé en qué parte del estudio, si estamos en primer grado, segundo grado, primaria, secundaria, universidad, no sé en qué parte de los estudios estamos, pero ¿verdad? Eso. La persona que estudia halajá y entiende la halajá está básicamente analizando la voluntad de Hashem, que básicamente es también Jochmat Hashem, es el conocimiento divino, ¿sí? El conocimiento, o sea, básicamente el conocimiento de Hashem, la voluntad de Hashem, y que eso se manifiesta en lo que es la halajá, lo que es la parte de lo que tenemos que hacer. Entonces, por medio de la mitzvah que figura en la Torah escrita de una manera muy general, y que luego se desglosa de manera muy específica y particular en la Torah oral, Mishnah, Gemara, sí, Rishonim, los comentaristas, hasta el Shulchan Aruch, etcétera, etcétera. Entonces, cada vez que cumplimos una halajá, sí, que ¿de dónde viene la palabra halajá? Halajá viene del alejet, de ir. Entonces, cuando tú haces halajá, hasta olej, bederech Hashem, tú vas por el camino de Hashem, que es cumplir con su voluntad, con su razón. Entonces, eso es lo que constantemente. O sea, si yo entiendo en todo el fondo de por qué Bediuk Hashem quiere esto y no quiere otra cosa, esa ya es otra pregunta. ¿Sabes? Sí, porque siempre pudo haber sido diferente y no así. Hashem decidió que así hay que hacer, de esta forma, y no de otra forma. ¿Sí? Porque Hashem decidió que hay que ponerse tefilín en la cabeza y en el brazo. ¿Qué hubiera pasado si hubiera decidido que se pone en el corazón y en la pierna? Mejor tú
Pero yo hubiera decidido eso, no sé. Pero Por alguna razón- no fue lo que por decidió. alguna razón sería- Él decidió Sí. que lo pongamos en el brazo y en la cabeza. Con su permiso, la pregunta era no de llegar a conocer la halajá. Esto sí que puedes llegar a conocer Sí. su voluntad. Y era ¿por qué? Como usted ha dicho, ¿por qué la cabeza y por qué no cambiarlo? Entonces eso ya entra en el tema de entender los motivos de las mitzvot. Sí. ¿Por qué Hashem ordenó hacer esto? Es decir, eso es lo que Hashem quiere de mí. Pero ¿por qué Hashem quiere que yo haga esto? ¿Todo? Esa es una pregunta que primeramente hay que ver si es legítima. Yo tengo derecho de preguntarle a Hashem, ¿por qué Hashem quiere que yo haga lo que Él me dice que haga? Usted haga lo que tiene que hacer, no haga preguntas. Con un niño asesino. ¿Ah? Un niño Mejor. Ah, ¿por qué? ¿Por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué tengo que hacer? Mejor. Entonces, lo primero antes de preguntar por qué es ¿qué? No por qué. ¿Qué? ¿Qué tengo que hacer? Claro. O sea, después tratamos. Y los Jajamim, durante toda la historia, trataron de darle explicaciones a las mitzvot. Y es muy lógico que uno quiera entender por qué hace las cosas. ¿Qué? O sea, hay cosas que es más simple poder entender por qué hay que hacerlas. Hay cosas que son más complejas, ¿sí? ¿Por qué tenemos una mitzvah de amar al prójimo o respetar al padre y la madre? Es algo mucho más cercano a nuestra mente que poder entender por qué, yo qué sé, por qué hay que agarrar una vaca bermeja y quemarla y agarrar sus cenizas y salpicársela a una persona que tocó un muerto y de esa forma se purifica. O sea, es la misma Torah y es el mismo Dios que nos dio esta mitzvah y nos dio esta mitzvah. ¿Mejor? Entonces, tratamos de investigar. La investigación es muy importante y es muy buena, pero al final yo no hago la mitzvah por eso. Yo no hago la mitzvah porque la entendí. Yo hago la mitzvah a pesar de que la entendí. Como a pesar de que no la entendí. No, a pesar de que la entendí, la hago. ¿Cómo sería? ¿Sí? A pesar de que la entendí, significa, ahora la entendí y por eso la hago. No. Tú no haces la mitzvah porque la entendiste. Tú la haces porque la tienes que hacer y esa es tu obligación. Aunque no lo entiendas. Entiendo, ¿Ah? entiendo. Aunque no lo entiendas. Entendiendo o no. Por ejemplo, Abraham te dice, sal de tu casa, tu tierra, tu parentela, a la tierra que te mostraré. Él decía, no sé a dónde, pero tengo que obedecer a donde él quiera. ¿No? A donde él me diga, yo Mejor. voy. Y ahí haré de ti una gran nación. Ya fue mejor. ¿Y dónde está esa nación? ¿Dónde existe? ¿Dónde está? No hay nada. Todavía todo está en No importa, tú ven, sal. otro planeta. Pero sal y haz la voluntad de obedecer. Entonces, en la Torah prácticamente no se dan motivos para las mitzvot. Haz esta mitzvah por tal y tal. No. Eso no existe en la Torah. No existe. Mitzvot contadas. La Torah te dice por qué tienes que hacer la mitzvah. No. ¿Por qué? Porque no ese es el tema. El tema no es lo que tú hayas entendido o no. No estamos en contra de la comprensión y del entendimiento. Pero lo más importante y lo más básico es cumplir con la voluntad de Él. ¿Bien? ¿Será que de alguna manera intrínseca el Eterno quiere que nosotros aprendamos a obedecerle, a hacer su voluntad? Mejor. Para Por que eso- al final por aprendamos eso que es es- para bien. Esa lo que es, Él quiere hacer esa es- con esa nosotros. es la palabra mitzvah. Mitzvah viene de la palabra tzivui, que es orden. Pero la palabra mitzvah también viene de la palabra tzavta, que significa unidad, unión, vinculación. Entonces, cumplir con la orden de Hashem es lo que te vincula con Él. O sea, porque la Torah quiere que tú estudies y aprendas, como bueno, para tratar de comprender mejor las cosas. ¿Por qué las hacemos? ¿Para qué las hacemos? ¿Cómo las hacemos? ¿Por qué Pero al no? fin y al cabo, ¿Por qué no? ¿Cómo hacerlo solo? ¿Por qué no?
Pues, primero hay que saber bien cómo hacer las cosas. O sea, eso es verdad. Para eso se estudia el Talmud y se estudia la Halajá. ¿Sí? Yo quiero obedecer a Hashem. O tengo que obedecer a Hashem y cuidar Shabbat. ¿Qué significa cuidar Shabbat? No lo que tú piensas que es cuidar Shabbat. ¿Sí? Para mí cuidar Shabbat es ir al bosque y hacer una linda fogata y calentarme en la fogata y hacer un asadito con guitarra, música, ¿no? Eso es cuidar Shabbat, ¿sí? O ir a la playa y disfrutar, eso es Shabbat, ¿sí? Eso es disfrutar en Shabbat. Entonces, el Shabbat es no lo que tú piensas, el Shabbat es lo que Hashem dice que es. ¿Sí? Esta es su voluntad. Así es en todo. Entonces, esa es la palabra de Hashem, la voluntad de Hashem. Y eso es lo que al fin y al cabo te apega a él. Eso es lo que siempre tenemos que entender. Cuando yo cumplo la halajá, cuando yo cumplo una mitzvah, ¿sí? Igual Ratzon Hashem, la voluntad de Hashem. Estoy haciendo la voluntad de Él. Eso es lo que Él quiere. En ese momento yo estoy haciendo lo que Hashem quiere que yo haga. Que ese sea mi comportamiento. Que esa sea mi forma de actuar. ¿Y por qué yo hago eso? Porque eso es lo que Él decretó. Sheken Gazra Retzono Shekahadin. Y no es porque a mí me parece que eso es lo que hay que hacer, o porque yo entendí que eso es lo que hay que hacer. No, tú lo haces porque eso es lo que Dios decretó que hay que hacer. Bezrat Hashem, que te dé Hashem la capacidad de poder entender por qué Él quiso que tú hagas eso de esa forma y no de otra forma diferente. Ahí está el trabajo intelectual, el conocimiento. Hashem quiso que el animal, no sé, o la mezuzá que se escribió de una forma es kasher, y si no se escribió de esa forma, la mezuzá es pasul. O Akadosh Baruj Hu decidió de que el animal que tiene pesuna hendida y es rumiante es un animal taor, un animal puro, y un animal que no tiene eso, a lo que tenga una de las dos señales, es un animal impuro. Y Akadosh Baruj Hu dijo de que hacer tal cosa es asur, está prohibido, y hacer tal otra está mutar. Y Akadosh Baruj Hu dijo que una persona que hizo un acto es hayab, merece pena capital, o merece pena de lapidación, o merece karet, y el otro es acá y el otro no, el otro está libre de eso porque no actuó de esa forma. Entonces todo está siempre en esos parámetros. Y en el momento que la persona actúa de esa forma, está haciendo la voluntad de Hashem. Pero todo eso, como dice aquí el Eugenio Volozhin, eso lo tienes que hacer antes de empezar a estudiar. Tienes que pensar la importancia del estudio, la esencia del estudio. ¿Para qué estudias Torah? ¿Por qué estudias Torah? Tienes que hacer teshuvah. Si no cumpliste las cosas como corresponde. ¿Qué? Y eso te lleva a apegarte a Hashem. Y esa es básicamente la preparación para el estudio y el conocimiento de la Torah. ¿Qué? Ahora yo estoy dispuesto a entrar en el Yam, en el mar del estudio de la Torah, del Talmud, de la Halajá. Pero primero tengo que aprender a nadar bien y preparar una buena
una buena canoa o un buen barquito, ¿sí? Y ir a navegar. ¿Qué? עכשיו, וגם אם הוא עסוק בדברי אגדה שאין בהם נפקותא לשום דין, גם כן הוא דבוק בדיבורו של הקדוש ברוך הוא. אפילו cuando llegamos a estudiar algo en el Talmud, que no es mamash halajá, ¿sí? Hay muchas partes en el Talmud que cuando uno estudia, pues primeramente no siempre todas las halajot son relevantes para nosotros. Yo lo estudio halajot que tienen que ver con los sacrificios. Yo ahora no voy a ir a hacer un sacrificio porque no tengo Bet HaMikdash, lamentablemente. Pues estoy estudiando halajot de Shechitá. Llegué a ese tema en el Talmud o en la halajá. Pero yo no soy shohet. No eres shohet. Y no eres Cohen, que trabaja en el Bet HaMikdash. O afilo hay partes en el Talmud que ni siquiera son halajá. Son las denominadas agadot. Sí, la parte agádica del Talmud, que es sucesos, historias, enseñanzas, moralejas de diferentes tipos, que no son Shulchan Aruch, que no son halajá. Entonces, ¿para qué estudiamos eso? Pues dijimos que la halajá es Hashem, que es lo que Hashem quiere que tú hagas. ¿César? Entonces viene una historia o viene un suceso que aparentemente de él no tengo lo que aprender para llevarlo, bueno, aquí de una manera directa a la práctica. Entonces, Koden Kol, que si eso está en el Talmud y eso está en la Torah, eso es parte de la palabra de Hashem. Todo lo que está en la Torah, también en la Torah nosotros, en el Humash, a veces hay cosas en el Humash que no se entiende muy bien para qué es tan necesario que eso esté escrito. Y ahora, este Shabbat terminamos 5 parshiot que hablan de la construcción del Mishkan, y hay cosas que se repiten una vez y otra vez. Y uno dice, pero ¿para qué tanta repetición? ¿Mismo usted también se pregunta eso o ya lo sabe? ¿Mismo usted también se pregunta o ya lo sabe? Cada año que llegamos a estas parshiot se me vuelve la misma pregunta. Hay que tratar cada año de encontrarle otra respuesta. La caché. Pero hay muchos lugares en la Torah escrita, en la Torah oral, en el Tanaj, que uno dice, bueno, pero ¿qué es esto? ¿Para qué? ¿Para qué la Torah me habla de este tema? ¿Por qué lees a Kadosh Baruj Hu también? Pero al final, yo tengo que entender. Este pasuk, ¿de dónde viene? ¿De quién viene ese pasuk? De Hashem. Kadosh Baruj Hu. ¿Sí? El mismo pasuk más importante de toda la Torah. Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. O Beaftah le'reacha kamoja, amarás a tu prójimo como a tú mismo. O Anoji Hashem Elokeja, el primer manejote que yo soy tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto. ¿Ceder? Ese pasuk no hay duda que es crucial en la Torah de fe. Después viene un pasuk en la Torah, lo de Ama, ahí en la Parsha de Vaishlach, que nos habla de los generales de Esav. ¿Sí? Este general se llamaba Caja, este Caja, este Caja. ¿Y qué me importa quién era el equipo del ejército de Esav? Mahpatli, ¿qué me importa? ¿Qué voy a hacer con eso? ¿No? Si falta una letra en los 10 mandamientos o falta una letra en esa parte de la Torah, ¿el Sefer Torah es kasher o no es kasher? No es kasher. Afirmo que el pasuk Shema Israel está completo y esa letra en uno de los nombres que no entiendo para qué están escritos ahí, falta, ese Sefer Torah está pasul. No sirve. Es inválido. Pero eso es también la palabra de Hashem. También en el Talmud.
A veces hay cosas que uno dice, bueno, pero ¿para qué? ¿Para qué eso aparece en el Talmud, en la Mishnah? Entonces, antes de preguntar para qué, que como bueno hay que tratar de entender, tienes que saber qué es. Antes, ¿para qué? Entiende qué es. Esto es la palabra de Hashem. Bueno, ahora avancemos. ¿Qué es lo que Hashem me quiso decir en esto que es tan aparentemente irrisorio, tan innecesario que está escrito? Pero es la palabra de Hashem. La palabra de Hashem. Hay que entenderla, hay que analizarla. ¿Qué? Rabbi Yitzhak dice en el Talmud, trae Rashi, el primer Rashi de Bereshit, prácticamente. Todo el primer libro de Bereshit, según Rabbi Yitzhak, está totalmente innecesario. Porque la Torah tendría que haber empezado ¿de dónde? Dice Rabbi Yitzhak. De la primera mitzvah. Ahora, ¿para qué tenemos la Torah? Para las mitzvot. ¿Cuál es la primera mitzvah que Hashem le dio a Bnei Israel en Egipto? A Jodesh Hazel Lahem. La mitzvah de santificar el mes. Dice Rabbi Yitzhak, no era necesario que la Torah empiece con toda la historia ni de Adam, ni de Noach, ni de Abraham, ni de Yitzhak, ni de Jacob, ni de Yosef, ni de nada. Afilo ni siquiera hablar del principio de la historia de la esclavitud en Egipto. Directamente de las mitzvot, ¿cómo se dice? Vayamos al grano. ¿Qué me traes aquí historietas? ¿Qué me importa? Historietas deja ser a los que trabajan en el teatro. Nosotros aquí queremos Torah. ¿Qué es Torah? Torah es mitzvot. Mitzvot. Entonces, ¿para qué pusieron? ¿Ah? ¿Para qué pusieron? Esto es en la próxima clase. ¿Para qué necesitas a Ishayahu, a Irmiyahu, a Yehezkel? ¿Para qué necesitas todos esos libros? ¿No te alcanza con los 5 libros de la Torah? Kitzur, entonces nosotros tenemos que entender de que muchas cosas que tenemos en la Torah, que tenemos en el Talmud y que tenemos en la Halajá, que a simple vista no se entiende exactamente qué es lo que nos están viniendo a decir. El punto final es de que primeramente tienes que saber de que esa es la palabra de Hashem. Bueno, es difícil entender la palabra de Hashem. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo que es difícil entender la palabra de Hashem. Estoy de acuerdo. Yo no siempre entiendo todos los códigos y todas las cosas que Dios me está diciendo. Bueno, esfuérzate para tratar de entender. Y a veces te quiere enseñar algo práctico, a veces te quiere enseñar algo moral, a veces te quiere enseñar alguna cualidad, ¿sí? A veces te quiere enseñar ciertos ideales, ciertos comportamientos. No siempre todo es exactamente la parte de la práctica, del accionar en sí mismo. Por eso de Akadosh Baruj Hu nosotros aprendemos no solamente acciones, aprendemos midot, cualidades, etcétera. כי התורה כולה בכלליה ופרטיה ודקדוקיה ואפילו מה שתלמיד קטן שואל מרבו הכל יצא מפי יתברך למשה מסיני. Porque toda la Torah en sus generalidades, en sus detalles, afilo lo que el alumno más pequeño le pregunta a su rab, a su maestro, todo salió de la voz de Hashem a Moshe, como dijeron Jajamim en el Talmud, en el Tratado de Megilá y Brajot, y en el Midrash, Kohelet Rabba, etc., y en el Yerushalmi. Como está dicho, Ketov lecha et advarim haele.
Hashem le dice a Moshe, escribe para ti estas palabras. En el momento que Hashem se reveló en Sinai para darle la Torah a Israel, amarle Moshe a la Seder, le dijo a Moshe la Torah oral, Mikra, Mishnah, el Humash, la Mishnah, las Alachot, las Agadot, Sheneemar ve'edaber Elokim et kol hadevarim haele, todas estas palabras. Afilu ma shetalmid shoel larav ad kan, afilu lo que en el futuro un alumno le va a preguntar a su Rav, también eso se lo dijo a Hashem, a Moshe. Así que cuando ustedes hagan una pregunta, no piensen que lo inventaron ustedes, eso ya se lo dijo Hashem a Moshe. Ya le dijo, sí, aquí estos alumnos de Mahon Meni van a hacer estas preguntas, entonces tú prepárate para contestar. Nada nuevo, nada nuevo. Nada, déjate. Aunque el Midrash dice de que Hashem le mostró a Moshe Rabbeinu todas las generaciones futuras. Wow. Y llegó a la generación de Rabbi Akiva. Y llegó al Bet HaMidrash y empezó a escuchar un shiur de Rabbi Akiva y no entendía nada. Moshe. Wow. ¿Y de qué está hablando este Rabbi Akiva? No entiende nada. No entiende lo que están diciendo. ¿Sí? Al final, Rabbi Akiva termina el shiur diciendo: esta alajá es alajá le Moshe mi Sinai. Y ahí Moshe dijo: ahora me tranquilicé. O sea, ¿qué significa eso? Entonces, que no entendió, ¿cómo no entendió si es la alajá que Hashem le dijo a él? Mejor. Él se la dijo en general. Le dijo la alajá, así es la alajá. Vino Rabbi Akiva, agarró la alajá, le dio que empezó a Ine, cada detalle, esto es así, por esto. Rabbi Akiva cuando Moshe Rabbeinu escuchó eso, no entendió, porque de dónde salió todo eso, hasta que al final Rabbi Akiva le demostró de que básicamente lo que Hashem le dijo en 3 palabras, Rabbi Akiva lo explicó en la clase a sus alumnos 3 días seguidos para que entendamos esas 3 palabras. Es el tomo de un libro. Terminó siendo el tomo de un libro. Ajá. Esa es la síntesis del conocimiento. ¿Sí? De pocas palabras que uno tiene en un pasuk de la Torah o en un dicho de Jajamim, vienen los posteriores y te hacen entender la grandeza de esas 3 palabras, de que parecen 3 palabras muy simples, pero que contienen un contenido muy profundo que básicamente es un conocimiento infinito. Acá, jóvenes. Tenemos un poquito de tiempo para estudiar un poco de alajá. ¿Está libre ahí o nos quedamos acá? ¿Qué opinan? Un poquito. ¿Ah?